No. A ver, les voy a pasar desde el principio. Tejido óseo hueso. Ya esto habíamos hablado, las funciones del hueso, la matriz extracelular, las células, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Habíamos hablado de los osteoblastos, les había hablado de las fracturas, ¿se acuerdan? Cómo intervienen estas células en la regeneración ósea. Habíamos hablado del callo óseo, que más de la hormona paratiroidea y de la vitamina D también habíamos hablado. Los osteocitos que se encontraban en las lagunas osteocíticas, que son las células maduras encargadas del mantenimiento del metabolismo diario del hueso a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Es decir, que son las células diferenciadas y permanentes del tejido óseo que mantienen diariamente al hueso. Los osteoclastos, habíamos hablado que se encargaban de reabsorber el óseo, el callo óseo, ¿no? Cuando había fracturas. Ese callo óseo no permanecía por mucho tiempo, sino que el organismo lo trataba de reabsorber. La resorción ósea o reabsorción ósea. El hueso no es un órgano estático, por el contrario es muy dinámico y se encuentra en una constante remodelación debido a la actividad de sus células óseas. La resorción o reabsorción ósea es el proceso fisiológico mediante el cual los osteoclastos degradan o destruyen al tejido óseo, para así poder liberar sus minerales necesarios para el metabolismo hacia la sangre del animal, principalmente el calcio y el fósforo. Osificación. Es el conjunto de mecanismos mediante los cuales el tejido conjuntivo se transforma y se especializa como tejido óseo. Es decir, que la osificación corresponde a la formación del hueso y ocurre debido al trabajo de los osteoblastos. Intervienen favoreciendo la osificación la paratormona, que es la hormona producida por la paratiroides, y las vitaminas A y D. Existen dos tipos de osificación: la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Osificación intramembranosa da lugar a la conformación directa de los huesos. Ocurre con los huesos planos del cráneo y de la cara, llamada así porque se produce desde el interior de una membrana y a partir del mesénquima embrional. La osificación endocondral da lugar a la conformación de los huesos largos de las extremidades, pero también a huesos cortos, como los carpos y los tarsos, llamada así porque involucra los cartílagos hialinos como los precursores. Los huesos son clasificados desde dos puntos de vista, según la densidad de la matriz extracelular y según las fibras de colágeno. Según la densidad de la matriz extracelular, se clasifican en hueso esponjoso o hueso trabecular y en hueso compacto o hueso cortical. Y según la orientación de las fibras de colágeno, los huesos se clasifican en hueso no laminar, hueso laminar concéntrico u osteómico. Vamos a ver ahora el hueso esponjoso o hueso trabecular. Cuando la matriz ósea presenta numerosas oquedades, orificios, huequitos, lo cual les da una consistencia y un aspecto laxo. Estas cavidades se encuentran ocupadas por vasos sanguíneos y por elementos hematopoyéticos. Son los huesos cortos y también las epífisis de los huesos largos, también el cráneo, las vértebras, esternón y pelo. Estos están clasificados como huesos esponjosos o hueso trabecular.
Hueso compacto o hueso cortical, cuando la matriz ósea es bien densa y sin la presencia de cavidades. Hueso conformado por una serie de laminillas óseas que pueden disponerse de manera paralela o concéntrica y sin espacio entre ellas, como ocurre con las diáfisis de huesos largos. Aquí encontramos a los conductos de Haber y a los conductos de Volman. Hueso no laminar, cuando presenta sus fibras de colágeno entrecruzadas. Hueso laminar, cuando presenta sus fibras paralelas conformando los haces. Hueso laminar concéntrico u osteónico, con fibras de colágeno que se disponen paralelas formando fibras concéntricas. Trabécula o trabéculas. Cada una de las pequeñas prolongaciones óseas entrecruzadas que conforman una malla ósea y que delimitan conformando los compartimentos de las cavidades del hueso esponjoso. Son como las paredes, ¿no?, que separan estas oquedades. En la banda fibrosa conjuntiva que sostiene a las células funcionales y se extiende desde el exterior hacia el interior del órgano, y al cual lo divide en cámaras separadas. El hueso no es un órgano estático y se encuentra en una constante remodelación. Las células encargadas de degradarlo son los osteoclastos, ¿recuerden? Que hacen desaparecer el calloso. Los osteoclastos degradan este callo óseo, por ejemplo, en las fracturas. La síntesis ósea, la unión de extremos fracturados, se lleva a cabo mediante los osteoblastos, con B, osteoblastos. Los osteoblastos son los encargados de la síntesis, de la generación del hueso nuevo. Los osteoblastos se van quedando encerrados en cavidades de la matriz extracelular para luego convertirse en osteocitos. Está indicando que nos quedan 10 minutos. Ya. Les decía, los osteoblastos se van quedando encerrados en cavidades de la matriz extracelular para luego convertirse en osteocitos. Los osteocitos son las células que mantienen al hueso. El periósteo es un tejido conectivo denso que recubre a los huesos, excepto en las zonas en donde existen los cartílagos articulares y en donde se insertan los tendones y ligamentos. Aquí ya no va a haber periósteo, ¿no? Su capa interna contiene células osteoprogenitoras u osteogénicas, capaces de diferenciarse en osteoblastos. Su capa externa es rica en tejido conectivo fibroso y es muy irrigada y muy inervada. Por eso es que en una fractura pues va a haber sangrado y va a haber mucho dolor. Es el responsable de la nutrición del hueso y del aporte de osteoblastos para el crecimiento del hueso, ¿no? Y para la reparación de las fracturas. Entonces, creo que está bien claro la función de los osteoblastos y de los osteoclastos. El endostio. El endostio es el tejido que reviste las superficies internas de los huesos, como el canal medular y los conductos vasculares. También las cavidades del hueso esponjoso. Contiene células osteogénicas, osteoblastos y osteoclastos. Se encarga de la nutrición del hueso y del aporte de osteoblastos para el crecimiento del hueso y para las reparaciones de las fracturas. Los conductos de Haber u osteoma en los huesos compactos. Estos están en los huesos compactos. Son finos conductos ramificados de dirección longitudinal que poseen capilares y nervios. Las osteonas
son el conjunto de estos conductos de Haber de un hueso. Los conductos de Volkmann son conductos de dirección variable que parten del periósteo o del conducto medular o de otro conducto de Haber y que llegan a un conducto de Haber. Parten de un conducto de Haber y llegan a otro conducto de Haber, ¿no? O parten del periósteo o del conducto medular a un conducto de Haber. Bueno, entonces esta es la parte que no quedó terminado ayer, ¿no?